Buenos días con todos ustedes. Agradezco la organización de este evento, a la invitación al Centro de Estudios Religiosos y para poder empezar, voy a decirles que voy a tratar de abreviar bastante porque sé que tenemos un almuerzo que nos está esperando. Vengo a hablarles acerca de los avances y tal vez algunos desaciertos que tenemos en la normativa en nuestro país. Pero para entender un poco la situación actual, quisiera hablarles un poco del contexto en el que nos encontramos. Perú, por razones históricas, es un país bastante influenciado por la religión. Desde la época prehispánica se manifestaron diversas culturas con un arraigado sentido religioso, el cual con la llegada de los españoles se vio bastante influenciado por la religión católica. En el último censo nacional que hemos tenido en el año 2007, el cual por cierto arrojó una población de más de 28 millones de personas, se les consultó a las personas mayores de 12 años sobre sus convicciones religiosas, ¿no? Y este censo arrojó lo siguiente: de un total de 20.850.000 y un poco más personas mayores de 12 años, 16 millones, casi 17 millones, respondieron ser católicas, lo que representa más del 81% de la población. 2.600.000 respondieron ser cristianos o evangélicos en la terminología del censo. Más de 679.000 habitantes mencionaron tener otra religión, que es algo de 13.25. Y más de 608.000 habitantes dijeron no profesar ninguna religión. De lo que podemos concluir que más del 97% de peruanos mayores de edad declararon tener alguna convicción religiosa o profesar alguna religión. Esta realidad trae de que sea bastante importante en nuestro país la libertad religiosa. Y así lo ha establecido nuestra actual Constitución del año 1993, la cual regula el derecho de libertad de religión en dos artículos. Uno, el artículo 2, numeral 3, el que menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razones de ideas o creencias, no hay delito de opinión, el ejercicio público de todas las confesiones es libre, con la sola limitación de que no ofenda la moral ni altere el orden público. Esto es en cuanto al ejercicio individual del derecho a la libertad de religión. Por su parte, tenemos también el artículo 50, que establece que en un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y se menciona que puede establecer formas de colaboración con ella. De este artículo 50 podemos apreciar que en el Perú se ha decidido no tener una religión oficial. Somos un Estado laico, pero a la vez se menciona que el Estado colabora con las entidades religiosas. O sea, somos un Estado laico, pero colaboracionista, ¿no? Eso es lo que menciona el artículo 50. Ahora, estos dos artículos han sido interpretados y desarrollados por nuestro Tribunal Constitucional y este es, digamos, el esquema que tenemos actualmente sobre el derecho a la libertad religiosa en el Perú. Tenemos por un lado una dimensión subjetiva del derecho, que es una dimensión individual del ejercicio al derecho a la libertad religiosa, que se despliega en ámbitos internos, externos, también se ejerce de manera negativa y se mencionan los límites, ¿no? En lo que es el aspecto interno, tenemos el derecho de la autodeterminación religiosa. El externo es la práctica libre de la religión. El aspecto negativo es el mantener reserva sobre la convicción religiosa. Y como mencioné ya, los límites que tenemos en nuestro país para el ejercicio de este derecho únicamente son la moral y el orden público. En cuanto a la dimensión objetiva, o podríamos decirlo la vertiente colectiva del derecho de libertad, tenemos el principio de laicidad, que ya lo mencioné, juntamente con el principio de colaboración. Ahora,
mencioné de que en nuestro país tenemos avances en lo que es libertad religiosa, ya que desde el año 2010 tenemos una ley de libertad religiosa, el cual, bueno, costó mucho que pudiera salir, pero finalmente fue emitida. Y en realidad en esta ley se ha desarrollado de forma bastante precisa este derecho. Es una ley que tiene 15 artículos y solamente voy a mencionar algunos artículos que a mi parecer es los que nos están trayendo mayores problemas, que es el artículo 13, que es el que crea el registro de entidades religiosas. Bueno, en realidad no lo crea, porque ya existía desde el año 2003 un registro de entidades religiosas distintas a la católica. Pero lo que se hizo con esta ley del año 2010 es establecer la obligatoriedad del registro, indicándose que en el plazo de 1 año las entidades religiosas que ya se encontraran inscritas debían reinscribirse, o las que aún no lo hicieran debían hacerlo. ¿No? Por su parte, el artículo 6 de la ley detalla los derechos colectivos que les corresponden a aquellas entidades religiosas que estén inscritas en el registro. ¿No? Estos derechos colectivos que son reconocidos es el gozar de una personería jurídica civil, crear fundaciones, asociaciones para fines religiosos, ejercer libremente el ministerio, practicar el culto, divulgar y propagar el credo, solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias y mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas. También el artículo 15 es bastante importante porque menciona o desarrolla, ¿no?, lo que ya mencionaba el artículo 50 acerca de la colaboración del Estado con las entidades religiosas, indicando que el Estado peruano puede suscribir convenios de colaboración sobre temas de interés común con aquellas entidades religiosas que estén inscritas en el registro. Se nuevamente vincula el ejercicio de estos derechos ya reconocidos a nivel constitucional y por la ley al registro. Y bueno, aquí es donde se presentaron los problemas, ¿no? Porque todo iba muy bien con la ley. Sin embargo, al siguiente año, en el 2011, se emitió el reglamento de ley de libertad religiosa, donde indicaba cuáles eran los requisitos para que estas entidades pudieran acceder al registro. Y hay un requisito que es tal vez el más complicado o el más problemático, que es el mencionado en el inciso H del artículo 18 del reglamento, ¿no?, que dice que para inscribirse en el registro de entidades religiosas, la institución interesada presentará su solicitud haciendo mención del número de fieles o adherentes mayores de edad no menores a 10.000 personas. Y aquí es donde, a mi parecer, se presentan los mayores problemas, porque desde la fecha de emisión de este reglamento, pues ninguna de las entidades religiosas que se encontraban inscritas, que son 158, han podido reinscribirse, ni tampoco ninguna nueva ha podido acceder al registro. Y con esto, ¿qué conlleva? De que todos los derechos que se encuentran declarados en la ley, pues en la práctica no se están pudiendo cumplir, porque salvo esas entidades que ya se encontraban inscritas, bueno, está como que en suspenso, porque en realidad no han logrado, cumpliendo estos requisitos, reinscribirse. Esto, a mi parecer, vulnera derechos constitucionales ya reconocidos, ya que un importante aspecto de la libertad religiosa es la posibilidad que tienen las personas unidas por un mismo vínculo de dotar a su grupo de una organización interna y jerárquica particular, sin que esta estructura pueda ser condicionada por un trámite administrativo, como es la inscripción. Un profesor peruano en Derecho Constitucional, Carlos Mejía Ramírez, que ha sido además presidente del Tribunal Constitucional, mencionó, ¿no?, que las entidades religiosas, para ser reconocidas como tales, deberán cumplir cuando menos las siguientes exigencias: una organización diferenciada, sino permanente pero estable, no necesariamente jerárquica, pero sí dotada de una estructura propia y definida acerca de la posición de los fieles y los criterios para la selección de los ministros. Precisamente por ello, las prohibiciones a las que estaría sujeta una entidad
religiosa en su aspecto organizativo vulnera el derecho a la libertad de religión. Vulnera el derecho a la autonomía organizativa de aquellas entidades que no alcanzan este número mínimo de 10.000 miembros, ¿no? Sin embargo, también afecta el derecho a la libertad religiosa en su vertiente individual o subjetiva, ya que otro aspecto o manifestación del derecho a la libertad religiosa es el referente a la posibilidad de declarar abiertamente el credo, ¿no? O de mantenerlo en reserva, ¿no? Esto es una afectación al derecho a la libertad en su vertiente individual. Si bien la ley establece que la inscripción de las entidades religiosas es voluntaria y por ende también es voluntario que sus miembros decidan figurar en dicho registro como integrantes de ella, en la práctica la inscripción termina siendo obligatoria. Debe tenerse presente que de la inscripción en el registro depende que las entidades religiosas gocen de todas las prerrogativas que establece la ley. Por ello, si los miembros de determinada entidad religiosa quieren gozar colectiva o individualmente de tales facultades, deberán dar su consentimiento a ser registrados como miembros para así cumplir con el requisito de 10.000 personas. Finalmente, ese requisito de un mínimo de 10.000 miembros también considero vulnera el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad que en nuestra Constitución se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma o religión. En ese sentido, ya para concluir con esta presentación, podríamos señalar que no existe razón objetiva ni razonable para establecer una diferenciación en el trato y prerrogativas entre las diversas entidades en función del número de sus integrantes. El hecho de consagrar facultades a favor de una entidad religiosa y negarse la otra no puede ser considerada una forma legítima de diferenciación, sino que constituye una forma arbitraria de exclusión que vulnera el derecho a la libertad. Como podemos ver, si bien en Perú hemos dado un gran avance al tener una ley de libertad religiosa, en los hechos todavía necesitamos pulir un poco el reglamento para que todos esos derechos puedan llegar a todas las entidades religiosas. Y bueno, sé que en eso se está trabajando y espero que en una próxima oportunidad poder venir y comentarles de que ya podemos estar gozando de todos los beneficios que se ha establecido en la ley. Muchas gracias.